Doctora Claudia. Sí, bueno, para nosotros es un honor tener como invitado en este miércoles cardiológico al doctor Fulgencio Severino. El doctor Fulgencio Severino ha sido desde hace unos años y actualmente está como director del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador Begotier, antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. También es nuestro guía y mentor en los egresados de ACEIS. Él es cardiólogo con una práctica clínica en el Centro Médico de Otorrinolaringología. Bienvenido, doctor, quien ha sido también no solo consejero, sino maestro para todos nosotros, y le debemos mucho respeto y mucho cariño también. Bienvenido, doctor Severino. Y bueno, para mí él es mi compañero de estudio de la UAS. Nos graduamos los dos. Siempre estaba peleando y compitiendo conmigo. Yo me gradué con honores y creo que él también. Bueno, pues está bien la competencia. Sí. Buenos días. Buenos días a ustedes y gracias por la invitación. Bien, Sebe, pues vamos a hablar de lo que nosotros sabemos, y tú sabes mucho, y el pueblo dominicano también quiere saber, porque forma parte también de lo que se llama educación médica en salud. Vamos a hablar hoy de los factores de riesgo cardiovasculares en la población dominicana. Esto es algo que es determinante. Los factores de riesgos evalúan una patología y mide el alcance de ella. Entonces, influenciando nosotros en ello, podemos influenciar también en la calidad de vida y en la salud cardiovascular. Entonces, por eso es tan importante darle a conocer a la población cuáles son y cómo nosotros podemos modificarlo, ¿no? Así que, doctor Severino, cuéntenos cómo andamos en ese sentido. Bueno, quiero introducir esta discusión que me ha planteado haciendo conciencia a la población de lo importante que sería para la población dominicana prolongar las expectativas de vida de nuestra sociedad. Nosotros, todas las publicaciones que salen, tanto del Burden Mundial de Enfermedades como lo que publica la revista Lance, señalan que la expectativa de vida en la República Dominicana están prácticamente estancadas. Explica eso en buen dominicano. Estancado quiere decir que desde la década de los 90 hasta esta fecha es muy poco los años de vida que nos hemos ganado. Es decir, las mujeres en los años 90 ya tenían 74 años y han subido un poquito 2 años, 76. Los hombres hemos subido 0.8. O sea, ¿se quedan en cuánto? Porque la mandamos adelante en nosotros. 69, algunas cifras lo llevan hasta 70, pero la mayoría de las revisiones más importantes, como el Burden del 19, lo deja en 69 años. ¿Y a qué se debe eso, doctor? ¿Y por qué nosotros duramos más que los hombres dominicanos? ¿Por qué lo mandamos adelante? Y siempre somos viudas. Somos viudas. Recuérdate que tiene mucho que ver con la epidemiología de las enfermedades en República Dominicana. El 38% de todo el que muere por enfermedad cardiovascular. Sí. Y una de las razones fundamentales por lo que la expectativa de vida no crece es la muerte. 30. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, cuáles son la expectativa de vida cuando tú llegas a los 45 años, en la mujer siempre hay 6 o 7 años más que en los hombres. Es decir, que las enfermedades cardiovasculares, si nosotros lográramos reducir, como han planteado los organismos de salud cardiovascular a nivel mundial, un 25% en la muerte cardiovascular, nosotros pudiéramos estar aumentando de forma significativa la expectativa de vida. Para que tengan una idea, en el año 19 murieron 70,000 personas en la República Dominicana, y de esas 27,000 fueron por enfermedades cardiovasculares. Un 38% de todo el que murió en el 19 fue por enfermedad cardiovascular. Y cuando uno se pone a mirar cuáles son las enfermedades cardiovasculares que más muerte producen, entonces nos encontramos que hay una relación muy íntima entre la pregunta que me hacía, que eran los factores de riesgo, y esta causa de muerte por enfermedad cardiovascular, que son la cardiopatía isquémica, que constituye la principal. 1 de cada 5 personas que mueren por cardiopatía isquémica, y la segunda son los accidentes cerebrovasculares, que comparten con la cardiopatía isquémica pues los mismos factores de riesgo. De ahí que
el llamado a la población a amar el deseo de durar más años vivos. Claro. Y segundo, que para eso es muy importante controlar los factores de riesgo, porque nosotros tenemos dos problemas con las enfermedades. Una es que después que se presentan van a morir en toda parte. Pero si usted muere en un lugar donde no tiene los tratamientos adecuados, la mortalidad es mayor. Para que la gente me entienda, si a usted le da un infarto agudo del miocardio y está en un centro que le pueden hacer una angioplastía, la mortalidad será de un 4%. Pero si usted muere donde no le pueden hacer eso, puede ser entre un 15% y un 30%. Usted decía, para que no entienda el pueblo, ahora, ¿qué es la cardiopatía isquémica? ¿Cómo se le podría explicar en un lenguaje Bueno, la llano? gente lo conoce más como el infarto del miocardio. Sí. O sea, cuando hablamos de muerte por cardiopatía isquémica, casi siempre lo relacionamos con el infarto agudo del miocardio, porque es la principal de las enfermedades cardiovasculares que producen muerte, inmediatamente se produce. Entonces, y es muy importante que la gente entienda que mientras más lejos vive de donde puede recibir un tratamiento adecuado, más tiene que controlar los factores de riesgo. Claro. Todo el mundo debe controlarlo. Claro. Pero mientras más apartado está de la posibilidad de recibir un tratamiento y adecuado o ideal, de acuerdo a lo que son los avances que tenemos hoy en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, pues más esfuerzo hay que hacer en controlar los factores de riesgo. Claro, porque son tiempo dependientes. Ahí es donde se dice que cada segundo cuenta. Claro, cada segundo cuenta. O sea, no es lo mismo. Para ponerte un caso de una persona pública, la cantante Vickiana, usted sabe que hizo un infarto hace como un año. Yo la recibí en la emergencia de la clínica, estaba bloqueada, tenía un infarto. Inmediatamente, como fue ahí mismo calientito, ella no tenía ni 20 minutos, se llevó a hemodinamia, se le pusieron los stents, se le puso un marcapaso y Vickiana anda por ahí. Ya a las 2 horas ya ella estaba hablando y riéndose. Óigame, si hubiese sido en un campo o en un sitio donde no hubiese esos medios, pues el cuento hubiese tenido otro final. Doctor, y en relación a los factores de riesgo, de ellos mencionar quizás más arduamente, y más que hemos mencionado la cardiopatía isquémica o coronarias enfermas, el tabaquismo, ¿qué papel está desempeñando y qué usted entiende que tenemos como debilidad que quizás ese factor no sea erradicado por completo en nuestro país? Bueno, quisiéramos aprovechar la pregunta que me hace para abordar desde una perspectiva un poco más amplia este tema. Es decir, nosotros todavía en la República Dominicana el número de gente que fuma es muy alto para el nivel de conciencia que hay del impacto que tiene el tabaquismo en muchas enfermedades, porque el tabaquismo es un factor de riesgo que no solamente afecta las enfermedades del corazón y de las arterias, sino que también afecta otras enfermedades como es el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, etcétera. Y bueno, aunque uno nunca puede decir que todos los datos son homogéneos, pero todavía aquí en República Dominicana se reporta un 12%. Cuando uno revisa la relación de lo que nosotros llamamos la participación desde el punto de vista de la proporción en una enfermedad y en una muerte que participa el tabaquismo desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular, se puede concluir que entre un 19 y un 23% de toda la muerte que se producen por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el tabaco. Sin embargo, la gente tiene que comprender que el principal factor de riesgo de muerte y de enfermedad cardiovascular es la hipertensión. 53% de todo el que tiene una enfermedad cardiovascular. ¿Es la más frecuente? Sí, está explicado por la hipertensión. El segundo factor más importante es la dieta. Aproximadamente un 47%. Esto sube y baja un poco dependiendo del año que uno esté analizando, pero aproximadamente un 47% de toda la muerte cardiovascular están explicadas por la dieta. ¿Por qué? Porque la gente cree que nada más es comer grasa. Hoy en día estamos hablando de comer grasas dañinas, comer abundantes azúcares, porque la obesidad es como una situación que es transversal a muchos factores de riesgo. Te hace más rápido diabético, te hace más rápido hipertenso,
te aumenta más los lípidos, es un factor proinflamatorio. Es una enfermedad. Es decir que la dieta hoy, comer malo, no estamos hablando de no comer, porque algunas veces la gente no come lo suficiente y lo poco que come es malo. Pero hay otros que tienen mucha comida, mucha abundancia, pero comen malo también. Entonces la gente tiene que aprender como elemento básico a comer bien, porque esto está jugando un papel muy determinante en la alta incidencia de hipertensión, de diabetes, de lípidos y naturalmente de enfermedades cardiovasculares. De hecho, ahí quiero señalar que en la población, de acuerdo a las últimas estadísticas, nuestra población dominicana existe un 60% entre sobrepeso y obesidad. Y de hecho, nosotras las mujeres llevamos las de perder ahí porque nosotras resultamos más sedentarias, hacemos menos ejercicio. Pero es importante señalar sobrepeso y obesidad, así como bien dice el doctor, que es ya considerado una enfermedad, de hecho. Hay una realidad de la República Dominicana y es un tema que ustedes como médicos siempre han tratado, la atención de primer nivel. Se hablaba hace un momentito acerca de estas personas que tienen problemas cardíacos, que viven muy lejos. ¿Qué se le puede recomendar a esas personas que viven en esos campos, que precisamente padecen de una de esas patologías, pero que no tienen ese servicio que usted termina de decir cerca, doctor? Bueno, los factores de riesgo no tiene que tratarlo obligatoriamente un cardiólogo. Los factores de riesgo cardiovasculares pueden ser tratados desde la misma persona. Yo siempre digo a los pacientes, usted es su mejor médico. Naturalmente, usted tiene que acabar con ese deseo de placeres con el que vivimos los seres humanos, porque hoy en día esos placeres para alimentarnos, esos placeres para estar sentados, son los enemigos número uno del sistema cardiovascular. Esos placeres de fumar, de que por hobby, esos placeres de consumir alcohol en exceso, son los enemigos. ¿Cómo es eso en exceso? O sea que también podemos tomar unos traguitos y eso es bueno. Bueno, no es que sea bueno, sino que no es dañino. O sea, porque no podemos decir a la gente beba. Espérate. Es decir, hay mucha discusión si tomar es beneficioso o cuando se compara con no tomar. O sea, bueno, que hay bebidas que tienen antioxidantes y ciertas sustancias que pueden ser protectores cardiovasculares, pero no es que le estamos diciendo a la gente que beba, sino que si bebe, no se tome más de 28 o 30 cc. No, mililitros, estamos hablando 2 cucharitas. Severino. ¿Me entiendes? Son 2 cucharas grandes, una cuchara grande tiene 15 mililitros. Entonces, cuando hablamos de que beber moderado es que un hombre se beba 2 tragos que son 4 cucharas grandes. 4 cucharas. ¿Cuántas copas? Dame eso en copas. Bueno, en copas son 2 copas. ¿Y en chatica? 2 copas, pero las copas son mayores porque si tú bebes alcohol, el alcohol es en onza. Ajá. Entonces una onza tiene 28 a 30 mililitros y esos son, para que la gente me entienda, 2 cucharas de esas que uno come, de la grande. ¿Me entiendes? Entonces, una persona, si es hombre, no se puede beber más de 4 cucharas de alcohol. Si es una mujer, no más de 2. Y si es vino, que ya es una cantidad mayor porque tiene menos concentración. Hay que entender que el alcohol tiene una concentración de 40% de alcohol. Sí. Y mientras que el vino tiene una concentración entre 11, el que más tiene 14 y hay otros que pueden tener hasta 9. ¿Y la tequila cuánto tiene? No, todo el alcohol está entre 35 y 45% la concentración de alcohol. La otra cosa que la gente no entiende, cuando te bebe un trago de alcohol, son 67 calorías más o menos, porque son 10 gramos y un gramo de alcohol tiene 7 calorías en promedio. Es decir, que el alcohol también te va a poner en sobrepeso. Entonces esos elementos que la gente tiene que entender, que uno tiene que ser su propio doctor. Naturalmente tiene que tener una vida vinculada no solamente con los placeres, no es que los placeres sean malos, pero sino vinculado con un conjunto de cosas que yo quiero hacer durante mi vida. Naturalmente que aquí hay una filosofía que ustedes saben, que la gente dice que uno dice que lo único que se lleve es lo que se goza. Entonces con esa filosofía es muy difícil poder incidir de tal manera que el otro elemento de los factores de riesgo que hay que enfatizar mucho, que tiene mucho que ver con el tema de comer bien, son los lípidos en sangre. O sea, colesterol. Si algo hemos aprendido en cardiología es que el colesterol es el detonante, es el factor que más incide, porque los otros dañan
para que el colesterol pueda entrar. Pero cuando el colesterol entra a la célula de las arterias, al interior de la célula de las arterias, entonces ahí es donde él desencadena el problema que vamos a tener, que es una placa que se forma en todas nuestras arterias, reduce el flujo, en el flujo sanguíneo al corazón, a los riñones, a las arterias de las extremidades y al cerebro, y que en algunas ocasiones, algunas de estas placas que se han ido formando pueden romperse o pueden, como la gente lo entendía, fisurarse, y eso provocar un dolor de pecho en reposo agudo que la gente siente que se está muriendo, que lo lleva a un hospital. Le tienen que hacer un conjunto de intervenciones y a partir de ahí sale con más medicamentos que lo que debió haber tomado o que lo que tomaría si no llegara a ser el evento agudo. O sea, es que yo le digo a la gente... Bueno, tú sabes que un paciente coronario mínimo se tiene que tomar 6 o 7 Sí, por lo menos, ponle 5 por lo menos, porque por lo menos tendría si 2 antiagregantes, una estatina, un beta bloqueador y un IECA o ARA2. Y si es diabético, no, ya entonces se le agrega más, porque tiene que beberse 2 más. No más. Ya, es decir, claro. es muy importante que la gente entienda que hay que hacer un gran esfuerzo por llevar un estilo de vida sano. Eso es autodisciplina. Sí, claro. Que se tiene poco aquí, doctor. Así es. Vida sana quiere decir caminar todos los días al menos 30 minutos. Segundo, comer bien y en cantidades calóricas adecuadas. Pero tenemos que ver qué es eso de comer bien. ¿Qué es comer bien? Comer bien es que usted, por ejemplo, dentro de la porque una comida balanceada es a base de carbohidratos, si no es diabético, más o menos un 55%, un 30% de proteínas y de grasas y un 15 a 20% de proteínas. Entonces usted tiene que entender que hay grasas que vienen con las proteínas, que son grasas que se pegan a las arterias. Hay otras que no se pegan a las arterias. Entonces, si usted va a consumir, por ejemplo, fuente de proteína que tienen también la grasa, entonces usted, como son los lácteos, como son las carnes rojas, como es la comida, por ejemplo, bueno, no diríamos chatarra, sino industrializada. Vamos a hablar de la comida industrializada o la comida frita. Usted tiene que controlar eso. Sí. No es que usted no lo coma, pero no lo puede comer todos los días. Un día, entonces una vez las al año. recomendaciones que usted puede hacer esa comida máximo una vez y tal vez 2 veces a la semana si es sano. No, una vez al año no hace daño, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar por lo que hasta ahora lo que se recomienda es que usted se pudiera comer de ese tipo de comida 1 o 2 veces a la semana, máximo. Lo ideal es nunca, pero si la vas a consumir 1 o 2 veces al año, doctor, a la semana. ¿Usted entiende que la industrialización en nuestro país en los últimos años ha incidido en estos malos hábitos, sobre todo el alimenticio? O sea, ¿qué tanto han traído esas industrias americanizadas, pues debiéramos decir, a nuestra salud cardiovascular? Porque antes teníamos los tostones y el pollo frito. Eso lo sabemos y lo recordamos. Sí, yo creo que todo... estamos conscientes que República Dominicana ha vivido una revolución. La comida industrializada tiene 2 fenómenos. Primero, tiene mucha grasa trans, porque la comida almacenada hay que agregarle sustancias para que le den sostenibilidad. Y esa comida, la mayoría son hidrogenadas. Esas sustancias que se le agregan, que son grasa trans todas. A eso hay que agregar un de orden. Dice aquí que por favor que hable para un público llano, que parece que tú estás hablando un poquito. No, pero... bien. Hablado, entonces, pero hubo un momento que usted dijo para que el pueblo me entienda. Desde el punto de vista de lo que son las comidas, por ejemplo, industrializadas, hay varios tipos de componentes. El primero es que es una comida industrializada que tiene que ser almacenada. Entonces ellas por sí solas son grasa trans. ¿Por qué? Porque tienen productos hidrogenados que son grasa dañina para las arterias. A eso hay que agregarle que la mayoría usan una cantidad de sal. Exacto. Nosotros, cuando la doctora era presidenta de la Sociedad de Cardiología, la doctora Claudia Almonte, para una conferencia que nos invitaron, hice una investigación, y en República Dominicana la importación de sal corresponde a 23 gramos de sal por persona. Wow. Cuando el máximo... ¿Pero por mes o por día?
¿Qué? ¿Por mes o por día? Por día. ¿Por día? Claro, cuando lo máximo que una gente debe consumir, estando sano, son 5 a 6 gramos de sal por Y eso día. está contenido en una cucharita. Una cucharadita.